Buenas, el día de hoy vamos a hablar sobre el laboratorio de calorimetría que va a estar presentado por mis compañeros Matthew Champion y Sari Guillén y mi persona Ariani Álvarez. Dentro de lo que tenemos fundamento teórico vamos a tener varios conceptos como por ejemplo el calorímetro que va a ser el que se utiliza para medir las cantidades de calor, la capacidad calorífica que es la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa de una sustancia o un sistema termodinámico para poder elevar su temperatura a una unidad. El calor específico del agua es de 4,184 kilojoules entre gramos por centígrados. Este dato va a ser muy importante a la hora que hagamos los cálculos. Las siguientes fórmulas que podemos observar en la presentación son de calor, que va a significar que calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T, y la segunda que calor es igual a la capacidad calorífica por el delta T. Bueno, vamos a continuar con el que es el procedimiento para la determinación de la capacidad calorífica. El primer paso a seguir es calentar el agua destilada a 80 grados centígrados. El segundo paso es depositar 150 mililitros de agua destilada a temperatura ambiente en el calorímetro. Tercer paso va a ser medir la temperatura hasta que sea constante y esta anotarla ya que se van a ser utilizadas en los cálculos al final. De cuarto paso tenemos que hay que medir 150 mililitros de agua caliente y determinar su temperatura. De quinto paso vamos a vertir rápidamente todo el agua calentada en el calorímetro y después taparla. De sexto paso vamos a agitar el termo de forma circular hasta que la temperatura permanezca por 20 segundos. Y de último paso tenemos que repetir el procedimiento por duplicado. Con el procedimiento para la determinación de la entalpía de KOH, vamos a comenzar con lo que es depositar 100 mililitros de agua destilada a temperatura ambiente en el calorímetro. Segundo paso va a ser medir la temperatura del agua en el calorímetro hasta que sea constante. De tercer paso vamos a continuar con lo que es medir en una balanza 2 gramos de KOH. De cuarto paso es transferir rápidamente el sólido al termo y taparlo. De quinto paso va a ser agitar el termo hasta que la temperatura permanezca igual por 20 segundos. Y por último vamos a hacer el procedimiento otra vez por duplicado. A continuación, se pueden ver los cuadros de resultados. Primero se puede observar el cuadro 1, donde se escribió los datos experimentales. Para ello, se debe tomar la temperatura del agua fría y caliente, que se debe utilizar para realizar el experimento, y se debe medir el volumen de agua utilizada para la primera réplica. Es importante recalcar que el agua fría se toma directo del termo. En el cuadro 2 se realizó lo mismo para la segunda réplica. Cabe recalcar que los datos utilizados en estos cuadros simplemente son de ejemplo, para así poder explicar con los mismos cómo hacer los cálculos necesarios para este laboratorio. Ahora a continuación tenemos el cuadro número 3. Para obtener estos resultados se debe pesar por diferencia del reactivo a utilizar en este experimento. En este caso es el hidróxido de potasio. Se debe anotar la masa del recipiente, la masa del reactivo y la suma de estos dos. Por último, el cuadro 4, en donde se describe la temperatura inicial, la temperatura final al disolver el hidróxido de potasio y el volumen de agua utilizado. Para la determinación de la capacidad calorífica del calorímetro se necesitarán los siguientes instrumentos: un beaker de 600 ml, agitadores calentadores, una probeta de 250 ml, agua destilada, un termómetro digital. Para la determinación de la entalpía de disolución de hidróxido de potasio se necesitará hidróxido de potasio, papel acerado, 100 ml de agua destilada, la probeta de 250 ml, un termo, la balanza analítica, el termómetro y la espátula.
Ahora hablando un poco de los cuidados que hay que tener con los instrumentos y los reactivos. El hidróxido de potasio, hay que usar lentes de seguridad para evitar que tenga contacto con los ojos. Si llega a tener contacto con los ojos, se debe enjuagar al menos por 30 minutos y buscar ayuda médica. Se debe usar gabacha y guantes de nitrilo para evitar el contacto con la piel. Si llega a suceder, se debe quitar la ropa contaminada sin humedecer y lavar suavemente el área con abundante agua y jabón por lo menos 30 minutos. Y en el caso de inhalación, hay que buscar ayuda médica inmediata. Las cosas de cristalería, tales como el bíquer y la probeta, se deben de tratar con mucho cuidado para no quebrarlo. Se debe lavar únicamente con jabón líquido y agua para no manchar ni rayar la cristalería. A la hora de utilizar la balanza analítica, se debe asegurar que la misma esté calibrada. Recordar que a la hora de entrar al cuarto donde están estas balanzas, se debe cerrar la puerta para que la temperatura del cuarto se mantenga. Para utilizar el termo es importante saber que lo principal para su cuidado es tratar de evitar golpes y antes de colocar dentro cualquier líquido debemos enjuagar varias veces el termo con agua clara. Los cuidados para un agitador calentador son: se debe tener limpio y seco, se debe evitar golpes ya que la cerámica se puede quebrar y no se puede calentar o agitar materiales flamables o volátiles. Y por último, los cuidados para un termómetro, que son limpiar la punta del termómetro cada vez que se va a usar y evitar golpearlo. Algunas de las técnicas utilizadas en este laboratorio fueron aforar la probeta, ambientar cristalería y la medición por diferencia. A continuación vamos a ver un video de mi compañera Ariani explicando los cálculos a realizar para este laboratorio. Antes de empezar con los cálculos de calorimetría, es bueno recordar que este ejemplo de cálculo no va a estar basado en datos reales y por lo tanto eso puede que nos afecte al final a la hora de sacar el porcentaje de error y nos dé muy alto. Para empezar, debemos determinar el valor de la capacidad calorífica de cada réplica y para eso hay que tomar en cuenta que va a ser a partir de un sistema aislado donde la transferencia de calor se va a dar dentro del termo. Vamos a tener 3 calores, que va a ser el calor del agua fría, el calor del agua caliente y el calor del calorímetro. Siempre va a estar igualado a 0 porque, como dije ahora, va a estar en un sistema aislado. Anteriormente también se mencionaron 2 fórmulas de calor que van a estar dadas por calor es igual a la masa por el calor específico del agua por delta T o calor es igual a la capacidad calorífica, en este caso del calorímetro, por delta T. La primera fórmula la vamos a utilizar para despejar el calor del agua y la segunda para despejar el calor del calorímetro. Por lo tanto, vamos a tener que hacer masa del agua fría por calor específico del agua fría por el delta T, que va a ser temperatura final menos temperatura inicial, más la masa del agua ahora caliente por el calor específico del agua caliente por delta T más la capacidad calorífica por delta T, que esa sería la fórmula del calorímetro. Ahora, como en el ejercicio nos piden capacidad calorífica, debemos despejar esa fórmula y quedaría así: masa por S por delta T más masa por S por delta T. Pasamos a dividir las temperaturas del calorímetro abajo para que se puedan despejar y ahora sí podemos utilizar esta fórmula para sacar los datos del laboratorio. Antes debemos observar que la masa, dentro de la fórmula nos piden masa y los datos del laboratorio, en los datos del laboratorio tenemos volumen y por lo tanto hay que utilizar la densidad para poder pasar los mililitros a gramos. Para eso tenemos 150 mililitros
con una densidad. Recordemos que la densidad del agua va a depender de su temperatura. Por eso tenemos los datos acá, donde se dice que la densidad del agua a 24 grados va a ser de 0,97 gramos entre mililitro. Vamos a utilizar esos datos para hacer la conversión y eso nos va a dar que tenemos 149,5 gramos de agua fría o temperatura ambiente. Esa va a ser la masa que vamos a utilizar en la fórmula. Luego también hay que sacar a partir del volumen que nos da en el laboratorio la masa, pero para el agua caliente. Según los datos, la densidad del agua caliente a 87 grados va a ser de 0,967. Con esos datos podemos obtener que 150 mililitros de agua caliente va a ser equivalente a 145,0 gramos de agua caliente. Ahora sí, ponemos que masa del agua fría es igual a 149,5 gramos por el calor específico del agua, que siempre va a ser el mismo, 4,184 kilojoules entre gramo por centígrados. Por la temperatura final, la temperatura inicial, según los datos del laboratorio, que van a ser 47,3 menos 24,6 más, utilizamos la masa, pero ahora del agua caliente, que va a ser 145,0 gramos por 4,184 kilojoules entre gramos por centígrado por delta T, que va a ser 47,3 menos 87 centígrados. Y vamos a pasar la temperatura del calorímetro abajo para poder despejar. Que la temperatura del calorímetro va a ser la misma que la temperatura del agua fría. ¿Y por qué va a pasar esto? Bueno, porque a la hora del laboratorio ustedes van a tomar la temperatura del agua a partir de que el agua esté dentro del termo. Finalmente, esa capacidad calorífica va a ser igual a 435 kilojoules entre centígrados. Y para sacar el promedio de estas capacidades caloríficas, vamos a sumar las dos. La primera nos dio 435 más 423 y lo dividimos entre 2 porque son dos datos y eso nos va a dar 429 kilojoules entre centígrados. Para este segundo punto lo que nos piden es la entalpía de disolución y la promedio. Para sacar la entalpía de disolución tenemos la fórmula que dice que la entalpía de disolución es igual al Q, en este caso, de disolución. Para despejar ese Q, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula donde se ponen los tres calores que se utilizan, que va a ser el calor del calorímetro, que fue el que sacamos promedio en el ejercicio anterior, más el calor del agua, que es el calor del calorímetro que se transfiere al agua, y el calor de disolución, que va a ser el calor que se obtiene después de haber agregado el KOH y que la reacción pues se realizará. Igualmente esa fórmula la vamos a igualar a 0 porque se asume que va a estar en un sistema aislado. Despejando podemos decir que el calor del calorímetro va a ser la capacidad calorífica por delta T más la masa del agua por el calor específico del agua por delta T más el calor de disolución. Despejando lo que nos
importa, que sería el calor de disolución, va a quedar que es igual a menos el calor del calorímetro más el calor del agua. Recordemos que en laboratorio volvemos a tener lo que son mililitros de agua, no la masa. Por lo tanto, tenemos que utilizar la densidad a una temperatura que es la normal de 25 grados promedio, y eso nos va a dar que 100 mililitros van a ser igual a 99,70 gramos. Y esa va a ser la que utilicemos, esa va a ser la masa que utilicemos en la fórmula. Vamos a poner que el calor del va a ser igual, calor de disolución va a ser igual a lo que nos dio el ejercicio pasado, que era 429. Por la temperatura, que va a ser 20,8 menos 18,7 más la masa del agua, que la sacamos con la densidad, que es 99,70 por el calor específico del agua, que siempre va a ser el mismo, 4,184 por el delta T, que volvemos a poner las mismas temperaturas, 20,8 menos 18,9. El calor de disolución nos va a dar que es 1000 menos, perdón, alto en menos 1607 kilojoules. Por cifras significativas, ponemos que es 1,67, perdón, 61 por 10 a la 3. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar la entalpía por medio del Q. Resulta que el Q ya lo tenemos, pero nos falta lo que son moles de KOH para que queden iguales las unidades. Y para sacar eso, entonces agarramos los 2,1 gramos de KOH que habíamos medido y los pasamos a moles. Entonces gramos se cancela con gramos y nos quedan moles de KOH. Estos moles son los que vamos a utilizar en la fórmula. Delta H es igual a el Q, vamos a utilizar el número con mayor cantidad de cifras, entre los moles de KOH. Eso nos va a dar menos 43.432 kilojoules entre mol. Para el punto 3 vamos a determinar el porcentaje de error para la entalpía, y para eso vamos a utilizar la formulita de porcentaje de error. Va a ser igual a el dato teórico menos el experimental menos entre el teórico, perdón, por 100. El dato teórico es un dato que podemos obtener a partir de unas tablitas que ya están dadas en el curso, que están en kilojoules por mol. Ese dato teórico es menos 424,7 menos lo que nos dio, que fue 2.924,5, y volvemos a poner el teórico
400 menos 424, 7, que va a ser igual a 5,88. Eso es lo que nos daría el porcentaje de error. Muchas gracias.